El próximo 5 de diciembre el Frente Amplio tendrá elecciones internas para elegir a sus autoridades. Fernando Pereira, Ivonne Pasada y Gonzalo Sibila son los candidatos a presidir la fuerza de izquierda. Hoy en Otra Mañana conversaremos con Ivonne Pasada, quien, según ha manifestado, representa a las bases del movimiento político más que a sectores partidarios. Su candidatura fue impulsada principalmente por mujeres del departamento de Maldonado. Pasada es profesora, militó en el movimiento sindical y desde 1985 pertenece al MPP, Movimiento de Participación Popular. Fue diputada, presidenta de la Cámara Baja en 2010, senadora, vicepresidenta del Frente Amplio y candidata a alcaldesa del municipio CH en las pasadas elecciones municipales. Recibimos en Otra Mañana a Ivonne Pasada. Pasada, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer la pregunta obvia, la primera del reportaje. ¿Por qué se presenta para presidir el Frente Amplio, Pasada? Bueno, primero porque siento el compromiso con la fuerza política Frente Amplio, porque he logrado alguna experiencia a nivel nacional. Fui vicepresidenta del Frente Amplio en el periodo de Mónica Xavier, y estoy con las distintas propuestas para hacer a la fuerza política para los próximos años, y creo que puedo reunir desde el lugar de representación que me dieron los comités de base, fundamentalmente del interior, y las mujeres también a través de su comisión. En un reportaje días atrás en La Diaria usted decía que representa o está representando su candidatura mucho más al movimiento político que a sectores partidarios, ¿no? ¿Por qué hizo énfasis en eso? Porque es así, porque no tuve ninguna iniciativa por parte de los sectores políticos. Yo soy, en estos momentos, no estoy sectorizada en ningún grupo político. Soy en carácter independiente y me representa justamente el Frente Amplio, y en eso el trabajo a nivel de bases y también a nivel del interior. Pasada, ¿qué es lo que necesita el Frente Amplio hoy, después de lo que ha sido la derrota electoral en octubre, noviembre, y también el proceso electoral de las municipales? Primero, que es uno de los puntos que estamos promoviendo, es la descentralización a nivel nacional del Frente Amplio. Y cuando estamos diciendo en ese plano, en la búsqueda de la descentralización, es porque queremos justamente que la fuerza política tenga una representación importante a nivel de todo el interior y de los interiores varios que tenemos, ¿no? Pero le reformulo la pregunta. Usted en ese mismo reportaje que citaba Juan decía que el Frente Amplio tiene que abrirse, en el reportaje con La Diaria. No abrirse, no. El abrirse significa abrir sus puertas, abrir todas las distintas posibilidades que nuestra fuerza política hoy tiene y que puede seguir avanzando en ese sentido. Cuando decimos abrirse es marcar, por ejemplo, que tenemos un número importante de adherentes que estamos promocionando justamente para diciembre, cuando se haga esta elección, que es a padrón abierto, y a todos aquellos nuevos adherentes que quieran entrar al proyecto del Frente Amplio. Y para eso es tener una política de apertura. A eso es lo que nos referimos cuando decimos abrirse a esas posibilidades, y abrirse también a los distintos interiores que tenemos con posibilidades de crecimiento. ¿Qué impronta, entiende usted, debería tener el próximo presidente del Frente Amplio? Que profundamente sea dialoguista, que tenga posibilidades de ir buscando la necesidad de tener diálogo permanente, siendo la fuerza política más importante. Tiene que tener diálogo, una capacidad para el mismo, y relacionarse también. No olvidemos que es la fuerza política más importante del país. Inclusive el propio gobierno no puede estar desconociéndola, y en algunos casos hasta ir solicitando con quién quiere hablar. Y bueno, esas cosas deben de ser cambiadas. Un presidente o una presidenta que tenga una política de trabajo
en equipo, en forma horizontal y teniendo todas las miradas integradas en el mismo. Déjeme volver un paso para atrás, pasada, porque le había quedado la pregunta inconclusa. ¿Por qué cree usted que perdió el Frente Amplio las elecciones? No hay un solo factor, hay varios factores. ¿Cuáles serían? Uno es el que estamos insistiendo en esta etapa y es una de las propuestas de nuestro trabajo, el interior del país. Ahí nosotros tuvimos un corte que se debe de alguna manera ir recuperándolo en este tiempo y con estas estrategias que estamos definiendo, y también porque los distintos gobiernos de la fuerza política se llevó a los cuadros y a los dirigentes del propio Frente Amplio al gobierno, y eso desarticuló el trabajo permanente que tiene que hacer la fuerza política. Por eso estamos definiendo estrategias a futuro para que estamos después de un congreso aprender de esos errores. Y el estar mano a mano con la gente es fundamental, no hacerlo 2-3 meses antes de una elección. Ahora, en ese pool de razones que usted maneja, pasada, por lo menos a lo que dice al aire con nosotros, no señala cuestiones como, por ejemplo, pueden haber incidido cuestiones económicas, o cuestiones de seguridad, o cuestiones eventualmente hasta de corrupción, como se señaló en algún momento. ¿Esos factores no incidieron? Bueno, por eso dije que no es solamente un tema, pero uno pone el motor a funcionar con sus propios militantes y con la base política del Frente Amplio. Cuando eso no se hace con la fuerza que se debe realizar, tenemos inconvenientes como los que tuvimos. La comunicación estratégica política de todos los avances que tuvo el Frente Amplio, a nuestro criterio, no fue justamente la mejor, porque los cambios estaban y no se produce en la gente la toma de esos cambios, y eso es parte no de no saber comunicar, sino de no tener una estrategia política para la comunicación. Otros temas que han incidido, sí, claro, hay tiempos que quizás no fueron suficientes, y el tema de la ética es una corrección que se debe tener mirando en forma diaria. Y también diría que no podemos, una fuerza política importante, como lo es el Frente Amplio, tener autocríticas cada 5 o 6 años. Las autocríticas tienen que ser más cortas, evaluando proyectos, si hay que cambiarlos, si hay que mejorarlos o hay que sacarlos. Y eso es el conjunto que tiene que trabajar la fuerza política con el gobierno, teniendo claras sus independencias. Y en eso tuvimos varias debilidades. Uh-huh. El hecho de no contar con el respaldo de uno o varios partidos dentro de la coalición de izquierda, ¿no le puede generar un inconveniente, un problema al presidente? ¿Algo de eso no le ocurrió a Javier Miranda en la última administración del Frente Amplio? No, Javier Miranda salió con apoyos sectoriales importantes. Yo quiero recalcar que lo que hubo en nuestra candidatura es una decisión de sectores de votar solamente a Fernando Pereira. Pero después, casi el 80% de los sectores de nuestra fuerza política nos votaron. En la departamental del interior, 14 departamentales. También en Montevideo. O sea, el apoyo que uno siente y se está promoviendo es que básicamente viene de las bases y viene también del relacionamiento que tuve permanentemente, ya sea desde el Parlamento como cuando estuve en la fuerza política, y bueno, los sectores, ese apoyo que se logra, en realidad es parte del conocimiento que uno tiene con el propio Frente Amplio, ¿no? Pasada, ¿qué significa en esa impronta que usted quiere dar con respecto al trabajo desde el interior hacia Montevideo el apoyo que recibió de Liga Federal? Y es el mismo del cual estoy hablando y manifestando. El apoyo de Liga Federal no solamente tiene
un apoyo a nuestra candidatura, sino que es importante de saber de que él mismo tiene una mirada desde la incidencia que tiene y la necesidad de que las mujeres estemos en los lugares de decisión. Y así es un poco la declaración de Liga Federal, como también de nuestras compañeras de Maldonado y de otros departamentos. Quiero dar un dato al día de hoy. Se presentaron 26 mujeres a las candidaturas departamentales. Eso es un cambio sustancial y también es un avance que hemos tenido en relación al apoyo a esta candidatura. Uh-huh. ¿Esta niña? Hola. Ahora sí. Pasada, ¿está por allí? ¿La perdimos? Yo estoy acá, Bien. La pregunta, no sé hasta dónde me escucharon. Sí, no, está bien, hasta el final. Lo que pasa es, creo que después se había interrumpido. No, para nada. Le vuelvo a consultar con respecto al tema de las candidaturas. Hubo un momento dentro del Frente Amplio que había algunas dudas con respecto a si las candidaturas debían ser elegidas a padrón abierto o en el Congreso finalmente. ¿Cuál era su postura antes de llegar a esta instancia? Yo creo que estamos en una situación dentro del Frente Amplio, y cuando abrirse quiere decir eso también, la manifestación de más de una candidatura es importante para esta etapa. Eso no quiere decir que quizás en algún momento se logre una candidatura por consenso y avalada en el Congreso y se pueda lograr. A mi entender, no era el momento para ese camino. Usted dijo en un momento en una entrevista con los colegas de Universal en el mes de septiembre que eventualmente, en el caso de perder las elecciones, usted estaría dispuesta a aceptar una de las vicepresidencias del Frente Amplio. ¿Mantiene esa posición? Sí, claro, o el lugar que nos corresponda dentro del Frente Amplio. Uno lo que quiere volcar es el conocimiento adquirido durante los años del Parlamento, durante los años de la presidencia de Javier, donde recorrimos todo el país, hicimos propuestas de reestructuras y de mejoramiento en el plano nacional, que no tuvo una continuidad, y creemos que es momento justamente de promocionarlas y llevarlas adelante en un equipo de presidencia donde estemos representadas todas las miradas, ¿no? Y proponer también, que salió ya de nuestro propio Congreso, la paridad a nivel de la estructura. Es un trabajo que debemos de realizar, y con la presencia también de jóvenes, porque es parte de la renovación que precisamos. Uh-huh. ¿Cuál es su vínculo al día de hoy con el Movimiento de Participación Popular? Es un vínculo como cualquier sector que integra el Frente Amplio, donde tengo queridos y queridas compañeras que trabajamos durante un tiempo duramente, inclusive en los cambios de proyectos en la educación, en el sistema laboral, y ese es el vínculo que tengo, una buena relación de la cual manifestamos de que hay etapas que uno tiene en la vida, como la tuve en el movimiento sindical. Cuando lo dejé, recién ahí me dediqué a militar políticamente, partidariamente, y asumí una suplencia en diputados. Ese es el paso que di, que hoy siento que debo de representar al partido político Frente Amplio. Pasada, ¿cómo va a ser la campaña entre los tres candidatos? Se lo pregunto porque en la elección anterior, para las nacionales me refiero, hubo algunas discrepancias con respecto al mecanismo en función de que muchos actos se dan en conjunto y perdían la oportunidad de marcar perfiles individuales. En este caso, ¿cómo han diagramado o cómo piensan diagramar la campaña entre usted, Pereira y Sibila? Es una mistura, cada uno hace su propia movida a nivel país, y tenemos a su vez, como el Frente Amplio ha organizado, actos en forma conjunta que se van a desarrollar en distintos puntos del interior, como también de Montevideo. No olvidemos que es una movida que tenemos de 50 días, o sea,
la presencia en determinados lugares de los tres candidatos es movilizador para la fuerza política, y así lo han definido nuestras coordinadoras y gubernamentales. ¿Y percibe clima dentro de la militancia, dentro de los frente amplistas, clima de elección? ¿Cómo percibe eso? Tenemos el clima de las dos cosas, la elección y la derogación de los 135 artículos. En pocos días se hace el lanzamiento aquí en Montevideo de la campaña de la LUC, y eso va a ser una movilización en los próximos meses permanente, a la cual los candidatos están en la misma lógica de llevar adelante también esa campaña, que haremos esa transición llevándola adelante cada uno de nosotros en donde nos estemos movilizando. O sea, creo que hay expresiones importantes de la sociedad civil y de la sociedad organizada dentro de nuestra central, que viene creciendo en distintos puntos del país, inclusive en lugares poco imaginables, que se hicieran movilizaciones a instancias de la propia gente y superando la estructura. Eso yo creo que son elementos que no salen a la vista, que no lo vemos en los medios de comunicación, pero los que estamos permanentemente recorriendo el interior lo estamos viendo en una medida de crecimiento. Pasado, ¿usted se plantea dentro de los puntales de su candidatura actualizar los mecanismos internos del Frente Amplio? Los mecanismos internos nos estamos refiriendo a la estructura en general. Exacto, sí. Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de descentralización, ese es el punto central para cambiar la mirada hoy centralista que tiene la fuerza política. Debemos volver a la regionalización a nivel nacional, donde los departamentos se identifican entre sí en regiones y pueden actuar en forma conjunta y tomar las decisiones en los propios territorios. Me imagino, hablando en una gran reunión participativa de los propios integrantes de los territorios, poder concretar mesas del interior regionales que se intercomuniquen con el Frente Amplio, y que no el Frente Amplio siga realizando movilizaciones, decisiones, muchas veces que son tomadas desde la capital. La mesa nacional, que ya hay algunos indicios que se está realizando, la mesa política, no tiene por qué funcionar siempre en Montevideo. Debemos de abrirla y que funcione en los departamentos. Sucede que puede venir una delegada o un delegado, por ejemplo, de Rivera, y recuerden que para tener, como el día lunes, que son esas reuniones, salir en la noche anterior para la capital. Y muchas veces la capital no comprende el sacrificio que significa ese tipo de acciones, que debemos de corregirlas. En el interior, entonces, hay una falencia, entiende usted, en el vínculo de la fuerza política con el interior del país. Creo que hay que profundizarla y mejorarla. La estructura del interior existe, tenemos que modernizarla y que sea realmente participativa la misma. Por eso digo, podemos revertir dentro de la estructura cambios importantes que manifiesten que las resoluciones son realmente nacionales y que la representación también es nacional. Como usted mencionaba, el próximo presidente del Frente Amplio va a tener en el horizonte cercano la cuestión del referéndum contra la ley de urgente consideración, o por lo menos contra 135 artículos. ¿Cómo se va a diagramar la estrategia de cara a ese referéndum? ¿Es un referéndum de alguna manera en contra del gobierno, o que va a refrendar la gestión del gobierno más allá de los artículos en sí, o ustedes se van a centrar en lo que dicen los artículos para generar la campaña? Evidentemente está centrado ya hoy por hoy del daño y lo que nos perjudica el futuro si se mantienen estos 135 artículos.
la vida dirá y se irá a manifestar en las distintas movilizaciones y acciones que se hagan en forma permanente. Yo creo que hay un ruido social y en la calle, en distintas manifestaciones que se realizan, que bien debemos de mantener un diálogo y un contacto en forma permanente, porque las mismas, directa o indirectamente, aunque el gobierno no quiera reconocerlo, están siendo afectadas por las propias artículos que tiene hoy por hoy la LUC. La menor inversión que hubo en el presupuesto nacional para la educación, la reducción de las horas para el tema de los profesores a nivel nacional. Hoy tenemos cursos que no están funcionando a nivel nacional porque no se pensó en aumentar en falta de trabajo y no tenemos formación técnica cuando hubo cambios sustanciales en la formación profesional. Por ejemplo, le sacaron lo público en la normativa de la LUC. La educación pasa a ser un sistema que puede atender lo público y lo privado, cuando nuestra educación es gratuita, es laica y obligatoria. Y hoy eso vemos peligrar el horizonte cuando le sacaron la palabra pública. Y así hay ¿por la palabra cree que peligra, Pasada? ¿Cómo? ¿Por la inclusión o por retirar la palabra pública cree que peligra eso? Pero por supuesto, no tiene la obligación el Estado. Pero eso es tan claro, donde ya estamos viendo cursos que porque directamente o indirectamente los habilita, cursos que teníamos, por ejemplo, a nivel de la frontera, con instituciones públicas de Brasil, y hacíamos un intercambio de formación tecnológica. Hoy eso no hay esa inversión, pero sí en cambio avanza en la formación profesional y universitaria acuerdos a nivel de universidades privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pone en riesgo, si no tengo la menor duda, desde el campo de la educación al cual pertenecí, y que esa misma política fue la de los años 90 del padre de este presidente. Pasada, ¿qué significa para el Frente Amplio? Como ahora le pregunto una reflexión política sobre esto, la elección de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en caso de una victoria y también en caso de una derrota. Y en caso de una derrota, el proyecto del Frente Amplio sigue y aún mucho más profundo. O sea, un proyecto de ley que tiene casi 500 artículos, que se tuvo que discutir en menos de un mes y medio en cada Cámara, que sabíamos perfectamente de que si no se aprobaba, igual salía esa ley. Por supuesto que estamos caminando para derogarlas en una campaña muy capilar que debemos de realizar, y por eso la instancia de la elección del 5 de diciembre ayuda y va a profundizar ese diálogo mano a mano con la gente. Si fracasa, yo pienso que debemos seguir por el camino de obtener el sí para la reforma. Si no está, y si no se llega, bueno, evidentemente el proyecto del Frente Amplio se profundiza aún muchísimo más. Uh-huh. ¿En qué sentido lo dice? Y en sentido que las movilizaciones van a crecer, la propuesta del Frente Amplio va a estar en la agenda diaria, todos estos artículos, las consecuencias que va a tener, va a ser evidentemente de futuro. Entonces, la sociedad, los militantes, los que pasan por encima de la estructura, que también los hay y fueron muchos los que estuvieron en la recolección de esas 800.000 firmas, van a estar mirando que el mejor proyecto del Frente Amplio fue el que se tuvo, inclusive con los errores propios, durante los 15 años de gobierno, uh-huh, a refrendar ese camino. O sea, a ver, no quiero reinterpretarla, pero si no caen los artículos por medio del referéndum, van a haber movilizaciones en las calles. Pero, ¿usted tiene duda? Yo no tengo la menor duda, ya la veo. Sin el resultado del referéndum, ya sale propiamente la gente sin el resultado del referéndum. Si estamos volviendo al trabajo, que comúnmente se llama en negro, donde los empresarios ya se está detectando
un alto índice, que en el ofrecimiento laboral no están los aportes de la seguridad social. ¿Eso a quién afecta? Afecta directamente a la gente. ¿Dónde se manifiesta la gente? En la movilización y en la defensa de los derechos que sistemáticamente han tenido. Si están proponiendo algunos casos, como el que escuchamos la semana pasada, en relación a la interrupción del embarazo. Ese es un elemento también de cambio que se propone. En materia laboral, seguimos en la misma, se violan derechos de los trabajadores conquistados por sí y elaborados en el primer gobierno de Frente Amplio. Entonces, eso es, quizás no interpretó, pero eso es lo que históricamente ha hecho nuestro Frente Amplio. Defender los que menos tienen y a su vez proyectar los derechos que aquellos que lo tuvieron y hoy los tienen en peligro. Pasada y ante este panorama, ¿cómo se entiende, cómo se explica, y visto en perspectiva, ¿no?, que los legisladores frenteamplistas hayan acompañado una gran cantidad de artículos de la Ley de Urgente Consideración, cerca del 50%? ¿Fue un error? ¿Qué análisis se hace pasado más de un año de esa discusión parlamentaria? De ninguna manera creo que haya sido un error. ¿Qué haría? Cambio la pregunta. ¿Qué haría usted si fuera legislador y sabe que los artículos que puede mejorar para el bien de la gente, porque si no se mejoraban, quedaban sustancialmente aprobados porque la ley se aprobaba igual? El legislador de Frente Amplio y la legisladora lo que hicieron fue responsablemente acompañar y proponer, porque los que los propuso las modificaciones fue el Frente Amplio. Por eso fue, porque aparte de ser una oposición, es una oposición responsable en temas que son beneficios para la gente. Ajá. Pero en ese contexto, ¿no cree que se ha debatido mucho acerca de cómo el Frente Amplio llegó a esta campaña? De que si fue una iniciativa del propio Frente Amplio o fue una iniciativa de las organizaciones sociales que convencieron al Frente Amplio. Porque usted también se acordará pasada en su momento, cuando se arrancó con esta discusión, el presidente del Frente Amplio de ese entonces, Javier Miranda, decía que el Frente Amplio no podía hacer campaña contra artículos que el propio Frente Amplio había votado, y eso finalmente va a ocurrir. Sí, bueno, esa será opinión de nuestro ex presidente, pero lo que yo le puedo decir que la resolución de la fuerza política pasó por su organismo máximo, que es la mesa política. Allí se hizo las propuestas de las modificaciones y también aquellas que tenían iniciativa de las mismas, que fueron discutidas en nuestra bancada del Frente Amplio, en el mayor sistema democrático. Ahora, hay que hacer una pregunta al revés, ¿no?, que la vuelvo a insistir. ¿Qué pasaría si artículos que la bancada del Frente Amplio constata y la fuerza política que afectarían a la sociedad, dejarlos como tal y avanzar? No, se avanzó en los que pudo y el resto los votó en contra, que son justamente los que se están modificando. Yo creo que eso le permitió a una fuerza política responsable y actuando en base que el escenario era peor porque igual la ley quedaba aprobada, definió ese camino dentro del sistema democrático. Pasada, hablamos del caso en que no cayeran esos artículos. En caso de que, en definitiva, sí caigan, ¿no? Es decir, las fuerzas sociales y el Frente Amplio ganen el referéndum, ¿cuál entiende usted pasa a ser el panorama político en el país? Evidentemente, pasa a un cambio interesante, pero fundamentalmente al cual el gobierno será el más afectado por la respuesta dada, pero el camino del proyecto, fíjense ustedes que el año que viene el Frente Amplio está en una discusión a nivel nacional de todas las unidades temáticas que tiene nuestra fuerza política, para después, en el 2023, tener un congreso temático que va a ser la síntesis del proyecto para el 2024. Vaya que sí tendrá que ver el resultado, porque no tenemos la menor duda que cuando se asuma
en el 2025 de la fuerza política tendrá situaciones similares cuando asumió en el 2005. Proyectos de ley, del cual fueron modificados en esta etapa y hay que volverlos a valorar. El sistema de salud, hoy estamos teniendo problemas en el sistema de salud, fundamentalmente nace, donde no hay medicación en departamentos del interior y también en zonas periféricas de Montevideo para entregarle a los usuarios. ¿Cuándo sucedió eso? En los años anteriores. Tenemos el problema de la tierra, o sea, todo ese trabajo sistemático lo va a sentir el gobierno entre la propuesta estratégica de nuestra fuerza política y la gente que también le va a dar sus propias respuestas a nivel social, a nivel de manifestaciones en la calle, o cómo se dé esa mirada y cómo se resuelva. Pasada una última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿tuvo oportunidad de analizar, de ver por lo menos el documento presentado por 9 de los 15 técnicos de la Comisión de Seguridad Social, los expertos que están trabajando en una reforma, donde así se presentó un documento de trabajo insumo para el informe de recomendaciones para la reforma del sistema previsional uruguayo? Ese informe, ese insumo, planteaba algunas modificaciones del sistema previsional y me imagino que puede ser un escenario de diferencias entre el gobierno y la oposición. ¿Tuvo oportunidad de verlo, de tener algún comentario sobre eso? Sí, y he tenido también, participé de reuniones de nuestros expertos políticos, como son desde el representante social y también del ex presidente y ministro del BPS, de Murro, donde las afectaciones están claras. Yo hoy tuve la oportunidad de escuchar quién está al frente de esos técnicos de modificación, donde desde un avance les puedo decir que la mayor afectación lo van a tener ciertamente aquellos que nacieron a partir del año 1966 o lo que están llegando a esas fechas. Nos va a llevar a una situación de desequilibrio al tener en este periodo la rebaja salarial importante que hay a nivel nacional, que incide directamente sobre las jubilaciones, que incide los magros aumentos que vamos a tener en el periodo de todo el año 2000, que ya avanzó y que va a seguir avanzando, y máxime si quieren sacar la negociación colectiva. Eso incide directamente en las prestaciones sociales de futuro. ¿A quién incide? A los que hoy tienen 25 años o menos, a los que hoy tienen menos posibilidad de trabajo y a los que ganan menos de 25.000 o 20.000 pesos en la mano, que es el promedio que tiene el 70% de aquellos que logran tener un trabajo a los 25 años. Eso es lo que hay que mirar, más allá de los cambios profundos de la seguridad social, donde no contempla todas las miradas. Ese es un tema de futuro que, si no lo tratamos, el empleo y seguridad social van de la mano. Ivonne Pasada, candidata a la presidencia del Frente Amplio, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.